Buenas tardes, queridos estudiantes. Vamos a nuestra última sesión de la semana de Fundamentos de Filosofía Política. Un gusto nuevamente. A ver, hemos acabado ya la exposición del artículo sobre las concepciones filosóficas detrás de la Constitución ecuatoriana 2008. Hemos visto 7 concepciones. De entre ellas creo que cabe la pena resaltar el conflicto o la distinción entre libertad negativa, positiva, libertad liberal, que había en 2 variantes, y libertad republicana. Pero he estado pensando, una de las ideas que quisiera poner a su consideración es la relación entre libertad y recursos. Y yo, si quieren ustedes, dinero. ¿Sí? Bien. Miren, aquí estoy poniendo 2 alternativas. La primera es identificar la libertad, puede ser en general, con la posesión de recursos, de medios económicos para realizar lo que uno quiere. La segunda simplemente está condicionando la realización de la libertad a la posesión de recursos. Pero no es lo mismo que definir. ¿Sí? La primera es una definición. La segunda está poniendo un condicionante para que esa libertad se haga efectiva. La libertad no se define por la posesión de recursos. ¿Sí? Les mencioné un autor, un filósofo del derecho que mantiene esta identidad. ¿Alguien se acuerda el nombre? Está en el texto. Francisco Laporta. ¿Sí? Bien, ahora sí se comprende esta diferencia. Cuando hablábamos de libertad positiva, les decía que esta consiste en ese poder de realizar o de llevar a la práctica, a la realidad, una determinada intención. Pensemos, yo les he puesto varios ejemplos. Uno de ellos es el de que una persona quiere comprarse un par de zapatillas. Entonces, ¿a dónde va a comprar? Desde el lugar ya puede ser que me voy a la Plaza Hermano Miguel o cerca de la Plaza Rotary o de la 9 de octubre, en vez de irme al mall, al almacén Marathon Sports. Ya simplemente el local ya me dice qué tipo de precios puedo esperar. ¿Sí? Bien.
No es lo mismo el Mall del Río que la calle Sangurima, ¿no es cierto? Ahora, puedo conseguir un par de zapatos, de zapatillas hechas en Ecuador. Eso me va a salir el máximo a 40. Pero si es que voy a Marathon, tendré que tener más de $100 para salir con un par de zapatillas, ¿sí? Entonces, la libertad, lo que es la libertad, su propia naturaleza, recuerden que el, la pregunta filosófica es, ¿qué es la libertad? ¿Sí? Estamos, por lo tanto, preguntándonos por su esencia, ¿sí? O es una pregunta ontológica. Por supuesto, la libertad está aquí entendida como un valor. Luego, en la última sección de la unidad del programa, veremos la libertad como derecho, y derechos en general, derechos humanos. Ahora, podemos formular la pregunta en el sentido de qué significa la palabra libertad. Y entonces de ahí hablamos de una definición. Sí, pero ¿qué es la definición? Es una identidad, que es lo mismo libertad que la posesión de medios, medios económicos que me permitan realizar los deseos que uno tiene, que pueden ser deseos racionales o, o no necesariamente, pues, ¿sí? La libertad es valiosa no por aquello que me permite conseguir, sino simplemente porque es esa capacidad de elección. Haga buenas o malas elecciones. Eso es secundario. Independientemente de los resultados, la libertad es valiosa por sí misma, intrínsecamente. Ahora, pero ¿qué es la libertad? ¿Sí? Isaiah Berlin, el, aquel famoso filósofo que, mm, entre otras cosas, se le conoce por haber escrito un artículo en el que presenta esta famosa distinción entre libertad negativa y libertad positiva. Isaiah Berlin cree que la, la libertad más genuina es la negativa y él explícitamente distingue entre libertad y condiciones de realización. ¿Sí? A ver, entonces, recordemos que tal como está escrito en el artículo, los llamados socialistas están en esa dirección de entender la libertad en estrechísima realización con la disponibilidad de recursos. ¿Sí? A ver, el,
A ver, verán, aquí pongo una flecha y quisiera con ella expresar la relación de exigencia. ¿Sí? Recuerden lo que decía María José Añón, de que hay una libertad que podemos llamarla nominal y otra libertad real. La libertad real requiere dinero. Los socialistas hablan de libertad positiva. ¿Sí? Eh, la libertad negativa es simplemente el de que nadie nos fuerce, nos obligue a hacer algo, tal vez contra nuestra voluntad. Ausencia de coerción. No estar dependiendo de alguien, de una autoridad. En cambio, la libertad positiva es ese poder de realizar acciones a voluntad, ¿sí? Que nazcan de nosotros mismos. Bien, ahora sí quisiera hacer una especie de sondeo de opinión para ver cuáles son sus tendencias. Y les presento estas tres opciones. Quisiera que ustedes elijan la que más les parece apropiada. ¿Sí? La primera recuerden, detrás de esta clasificación, les decía lo siguiente. ¿Sí? Cuando uno tiene más opciones, entre las cuales uno puede elegir, es más libre. ¿Sí? Y obviamente a quien se le abren más posibilidades son a las personas pudientes. Mientras más dinero uno tiene, menos sujeta está su voluntad a limitaciones. De ahí que pensábamos que la pobreza puede constituir una seria restricción a la realización de la libertad. ¿Sí? Bueno, no quisiera mencionar el Estado por, puesto que ese tema lo vamos a discutir centralmente en la última unidad del curso. Será ya para el mes de enero. Soy consciente de que una visión cabal de la libertad tiene que tener una implicación política con respecto a cuál es la concepción del Estado, que se adecúa a esa determinada concepción de la libertad. Ambas cosas van unidas, se dan de la mano, pero para tratar de concentrar nuestra atención en solamente la libertad por sí misma, quedémonos simplemente entre esta relación entre dinero y libertad. ¿Sí? Entonces, quiero por favor que ustedes se pronuncien y que escojan entre una de estas tres opciones. A ver, veamos. La primera es la posición de Laporta, que identifica libertad con la posesión de medios económicos. De modo que ahí el más rico es más libre, el más pobre es menos libre. Ahora,
estas otras dos posiciones son menos radicales. En el primer caso estamos hablando de identificación. Esta segunda opción está poniendo que, está expresando que la libertad es una, a ver, es un valor que está dependiendo. ¿Sí? A ver, es que me resulta un poco complicado, un poco difícil explicar la diferencia. A ver, en ambos casos estoy utilizando aquí yo dos símbolos de la lógica. La herradura echada es el condicional para indicar condición necesaria. Hay libertad solo si hay recursos. Si el sujeto que es libre tiene dinero. ¿Sí? Y en la flecha es la implicación, es un condicional más fuerte, más exigente, que acá podemos leer la libertad tiene que acarrear la existencia de dinero o la existencia de esa facilidad, de esa posibilidad práctica de llevar a la realidad los deseos que uno tiene, la voluntad que uno quiere realizar. ¿Sí? A ver, en el caso de acá, la intención era de no repetir la misma idea que está expresada al comienzo, y simplemente como una consecuencia de lo que es la libertad, tendría que haber existencia de dinero. A ver, pero la idea que yo quería transmitir es que en ninguno de estos dos casos el dinero es definitorio con respecto a la libertad. Solamente en la primera opción definimos la libertad por la posesión de medios económicos, mientras que acá, en estos dos casos, la, la libertad se define de otra manera, independientemente de el dinero. ¿Sí? Ahora, creo que nos estamos complicando al hacer esta distinción entre condicional e implicación. Más bien, voy a quedarme con una sola. Ya. A ver, aquí estoy indicando que algunos socialistas están de acuerdo con que la libertad se asocie con la posesión de dinero. Facilita la realización de la libertad el dinero, pero no es lo mismo. ¿Sí? Entonces, más bien pongamos...
A ver, para poder escuchar sus opiniones, más bien voy a cambiar este símbolo y voy a poner aquí el signo desigual. A ver, pero... Entonces, para simplificar la cosa, borro la posición socialista y simplemente tenemos ahí dos opciones y ahí sí, felizmente he llegado a plantear el dilema en términos contradictorios, de sí o no. O sea, la libertad se identifica con la posesión de los medios económicos, como piensa Laporta, ¿sí? A ver, un ratito, denme unos segunditos. A ver, entonces escribo la pregunta. A ver. Bien. Entonces, ¿está clara la pregunta? Voy a hacer votación. ¿Sí se comprende? ¿Podría repetir, profe? Se me trabó. Ya. A ver, fíjense, aquí estoy relacionando dos cosas. Por una parte, la libertad y por otra parte, posesión de dinero. Quiero preguntarle si es que la libertad es lo mismo que posesión del dinero para poder realizar lo que uno quiera. Es decir, Francisco Laporta está en lo correcto cuando dice que no solamente que la libertad exige o conlleva, entraña, implica posesión de dinero, sino que es lo mismo que posesión de dinero. Entonces, esto no es lo mismo que libertad positiva. Podemos entender libertad positiva de un modo diferente a lo que piensa Francisco Laporta. La posición de Laporta es extrema, pero es real. Yo les puse una cita de Francisco Laporta, pero estaba citado por, si no estoy mal, Martínez de Pisón. Yo no he leído directamente esa cita de Francisco Laporta, pero otro autor indirectamente me da a conocer que eso es lo que mantiene Laporta. Entonces, ¿creen ustedes que libre es exactamente lo mismo que aquella persona que tiene los medios económicos para realizar sus deseos? O sea que libre es solamente el rico. Quien no tiene posesiones simplemente no lo es. Bueno, pero por supuesto podemos hablar de grados de libertad. El más rico es más libre, el menos rico o el más pobre es menos libre. La, la cantidad de libertad que, de la que goza cada persona está en función directa de su capacidad financiera, de cuánto dinero tiene. ¿Es eso así? ¿Ya? ¿Es esa la pregunta? ¿Está clara? Sí, profe. ¿Ya? Perfecto. Entonces, vamos a la vista de galería. Alcen la mano quienes están de acuerdo con la primera opción, que hay identidad.
¿Nadie? Todavía no me llega. ¿No? A ver, pongo 0. Bien, ahora, segunda opción. No es lo mismo, alcen la mano. A ver, 7 hasta ahora, 8, 10, 12, 17, 18, 19, 20, 23, ¿alguien más? 24, están 26, ya. ¿Alguien más? Entonces, 24, ya bajen la mano, gracias. Bien, ahora... A ver, bajen su mano. El Alejandra, Adriana, Diego. Ya, gracias. A ver, entonces, parecería que... Bueno, este número es bastante significativo. Si es que optamos por el no, entonces, a ver, bueno, pero recuerden, las votaciones no resuelven un problema filosófico. No es que lo que diga la mayoría, eso vale. Simplemente quería saber cuáles son sus tendencias, que ustedes se pongan a pensar y tomen una posición. Ahora, no sé si, bueno, hay 2 indecisos. Parecería que están de acuerdo con que una cosa es la libertad y otra cosa es la posesión de recursos. ¿Sí? Ahora, veamos esta posición de Isaiah Berlin de que la libertad es diferente de las condiciones de su realización. Tal vez quienes votaron por el no, estos 24 estudiantes, le van a dar la razón a Berlín. ¿Sí? Bueno, aparentemente nadie de ustedes está a favor de Francisco Laporta y creo que en eso concordamos. Ahora, si es que yo les pidiera a ustedes que elijan entre libertad positiva y libertad negativa, ¿sí? A ver, libertad negativa en sentido de no sujeción, no coerción, no impedimento, ¿sí? Y libertad positiva en el sentido de un poder hacer cosas. ¿Sí? Es un poder efectivo. A ver, si me permiten, voy a traer mi cuaderno, se me ha quedado arriba. Ya. Fíjense, una de las caracterizaciones de lo que es la libertad positiva es posibilidad real de hacer cosas. ¿Sí?
¿Ya? Voy a pedirles que se manifiesten con respecto a esta distinción. ¿Qué tipo de libertad tenemos? Simplemente la libertad negativa de que nadie nos esté forzando o algo más fuerte. Y esta es lo que yo asociaba en el artículo. Bueno, no yo. Eso es lo que se suele asociar libertad positiva con una corriente socialista. ¿Sí? Voy a poner entre corchetes porque no es de todos los socialistas, pero sí de algunos. ¿Sí? A ver, pero recuerden, estamos tratando de responder a la pregunta, ¿qué es la libertad? O con otras palabras, ¿qué tipo de libertad tenemos? ¿Sí? ¿La negativa o la positiva? Y por supuesto, somos conscientes de que según cuál sea la respuesta que demos a esta pregunta, vamos de ahí a sacar como consecuencia un determinado estado. Un estado pequeño o un estado más extenso. Pero ese tema le vamos a cortar y le vamos a posponer para la última unidad, ¿sí? Para el próximo mes. A ver. Muchos pensadores han asociado un estado fuerte, un estado social, con libertad positiva. Pero la raíz de ese estado con servicios públicos, un estado garantista de los derechos, sobre todo económicos y sociales, sería la libertad. Pero no todos los que estén con una tendencia hacia acá, hacia un estado fuerte, van a aceptar esa argumentación. ¿Sí? Bueno, entonces, aunque, insisto, no podemos separar las implicaciones políticas de la concepción de qué es la libertad como valor. ¿Sí? En la medida de lo posible, prescindamos de esa relación con el Estado y quedémonos simplemente con la libertad. ¿Sí? ¿Cuál de estas dos les parece a ustedes la predominante? ¿Sí? Recuerden, hay autores que creen que aquí no tenemos una alternativa fuerte y que tengamos que elegir o la una o la otra, sino que tenemos que tener ambas. Esa posición también de antemano no descarto, pero si yo les pidiera a ustedes, si tuviéramos que quedarnos con una sola, ¿cuál escogerían? ¿Sí? ¿Está clara la distinción? ¿Sí? Bien, entonces vamos a votar. Por favor, nuevamente voy a la vista de galería. Alcen la mano quienes están a favor de la primera, libertad negativa, ¿sí? Para contar. ¿Cuántos son? Una, ¿quién más? Solo una hasta ahora. ¿Nadie más? Dos, sigan. Tres, cuatro, pero no se demoren. Cinco, siete, nueve, 10. ¿Alguien más? 11, 12. Necesito 14 para mayoría simple. 14. ¿Alguien más?
Ya, nos quedamos en 14. Bajen sus manos, por favor. A ver. Nadia, baje la mano. Gracias. Vamos a la segunda opción. Libertad positiva. ¿Quién está a favor? Alce la mano, por favor. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 12. Y nada más, ¿ya? Gracias. Acabamos la votación. ¿Pueden bajar la mano? Paula, baje su manito. ¿O quiere hacer una pregunta? Ya, gracias. Perfecto. Bueno, chicos, están este rato hoy día 26 estudiantes y tenemos aquí mitad más 1 por libertad negativa. Bueno, yo me sumo acá y también aquí. Estoy con ustedes. ¿Sí? Bien, es decir, yo estoy de acuerdo con esta posición de Isaiah Berlin. ¿Sí? Parece que, a ver, desde esa visión de libertad negativa se puede criticar, pero esto no está en el artículo que ustedes leyeron. Parece que los filósofos, los pensadores que asocian o conciben la libertad de modo positivo como poder efectivo de realizar cosas, están asociando o acercando demasiado libertad con bienestar. La libertad, por supuesto, es un componente, un aspecto del bienestar. Si nos imponen cosas, nos resentimos porque no nos sentimos bien, no estamos bien. ¿Sí? La falta de libertad reduce nuestro bienestar objetivo. Pero creer que no tenemos una calidad de vida es porque no somos libres, me parece que es ir demasiado. Yo creo que esta crítica que acabo de hacer, creo que se entenderá mejor cuando estemos en el contexto de la discusión sobre si debe existir el Estado y si es que sí, qué funciones debe cumplir, qué deberes jurídicos hay detrás de las actividades que realiza el Estado. Tiene el Estado que reducir la pobreza, ofrecer servicios públicos, garantizar que todos ganan un salario digno como medios y, bueno, ofrecer servicios de salud, de educación, etcétera, seguro social, como para, entre otras cosas, garantizar que todos sean libres. Bueno, eso veremos el próximo mes. Si ustedes tienen algunos textos en el e-virtual, les animo para que ustedes ya se adelanten en la lectura y puedan procesar y mediten sobre esto. ¿Sí? Bueno, no sé si alguien quisiera comentar sobre por qué optaron o por la negativa o por la positiva. Profe, yo tengo una pregunta de la anterior clase que me quedó. Ya. Y era que
si es correcto decir que somos libres, pero con limitaciones jurídicas. Sí, Esa era mi pregunta. sí, no veo por qué tenga que haber un obstáculo. Gracias por su pregunta, Paulita, si no me estoy mal. Creo que parcialmente ya respondí a esa pregunta a propósito también de una inquietud similar que tenía un compañero suyo. Libertad, y yo personalmente de, de las varias concepciones de libertad, de las 7 que vimos, tengo bastante apego hacia la libertad republicana, según la cual solo tenemos libertad para lo que me permite la ley. Es decir, libertad para lo lícito. No tenemos libertad de expresión para decir cualquier cosa. Por ejemplo, irnos contra el honor de otra persona. No tenemos libertad para difundir causas ilícitas. No hay derecho para eso. Y de igual manera, la libertad de asociación solo puede ser para medios lícitos. ¿Qué es lo lícito? Lo que está permitido por la ley. Entonces, como condición necesaria de que haya libertad, tiene que haber un marco jurídico. Un marco jurídico es un sistema de normas que me dice qué es lo obligatorio, qué es lo prohibido y qué es lo lícito. ¿Sí? Hay libertad solo si hay un ordenamiento jurídico. Y esto entendido como el derecho, la existencia del derecho, como un sistema de normas. ¿Y cuáles normas? La obligación o deber, las prohibiciones, que son obligaciones de no hacer ciertas cosas, obligaciones negativas, y los permisos o derechos, las licitudes. ¿Sí? La A es, recuerden, de autorizado, acciones autorizadas. Aquí está la libertad. ¿Sí? Si es que no hay normas, no hay libertad. Entonces, esa es la posición de Cicerón y la de Montesquieu. Ambos autores están referidos en el texto que ustedes leyeron, en el artículo. Yo me adhiero a esa posición. Por lo tanto, en la medida en que vivimos en sociedad, somos miembros de una comunidad, nuestra libertad está limitada, pero legítimamente limitada. Eso significa que no tenemos libertad absoluta como piensan los anarquistas. ¿Sí? Ya he dado mis razones para ello. Pero, Paulita, ¿usted cree que tal vez tiene algún problema con que nuestra libertad sea jurídicamente limitada? En mi opinión, creo que no, porque, como usted dice, regula nuestras acciones para que todos podamos vivir en armonía. Así que no, Ya, perfecto. obviamente, en un, o sea, pero si no viviéramos en comunidad, creo que pues ya no tomaría en cuenta eso. Si no, pues haría lo que yo quisiera. Ya, de acuerdo. Gracias. Perfecto. Bien, entonces, el- ¿alguna, alguna inquietud, alguna crítica tal vez? ¿Algún comentario suplementario? ¿No? Bien, entonces acabamos aquí nuestra primera hora.